Bueno, ¿cómo les ha ido? Bien, ¿Cómo con van en mucho este trabajo, punto del semestre? Mucho trabajo. con todo encima ya, porque ya están como las entregas de todo. Entonces en estas 3 semanas hay que morir, como todo semestre en la UCR. Sí, ya casi se termina todo y empieza de una vez el segundo. Ok, entonces vamos a continuar con las temáticas que son relativas a la bioestadística clínica. Entonces, bueno, la semana pasada hicimos una introducción al tema del diagnóstico y bueno, hoy quisiera como profundizar un poco, pero antes quiero proponerles algunas preguntas. Por ejemplo, bueno, ¿cuál son las ventajas de hacer estudios por muestreo? ¿Y por qué no necesariamente todos los estudios son por población? Aunque también hay un tema, ¿verdad?, de que en algún momento deben haber estudios poblacionales que son como los iniciales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, los estudios por muestreo son estudios muchísimo más rápidos porque vamos a tener un número de participantes muchísimo menor. Al ser también un número menor, van a ser estudios de alguna u otra manera más baratos. Pero digamos, no se puede hacer un estudio por muestreo con todos los tipos de enfermedades, como por ejemplo las enfermedades raras. Son enfermedades que de ahí sí o sí tenemos que agarrar toda la población porque a veces tenemos solo 10 o 20 pacientes o a veces inclusive hasta 100 pacientes reportados en todo el mundo. Entonces, si esto se hace por muestreo, va a tener mayor sesgo. Entonces, en realidad no sería efectivo hacer un estudio con muestreo de este tipo. ¿Ok? ¿Alguien más quiere agregar algo? Y cuando se hace muestreo hay que garantizar que hay una representatividad de toda la población que se está estudiando. Sí, ese es un punto muy interesante, porque para poder saber que hay representatividad, debemos conocer la población primero, o por lo menos a la población a la que queremos representar y cómo es esa distribución. Entonces, por eso es que dije anteriormente que en un principio lo primero sería hacer censos. Y de hecho de ahí es que los censos que se hacen cada 10 años son tan importantes. Em, pero sí, ciertamente implican recurso y tiempo, aunque los censos tienden a usar instrumentos muchísimo más pequeños que tal vez una encuesta o un estudio transversal. Justamente porque por el tiempo que se quiere invertir en ello. Em, ahora, en salud hay toda una discusión en función de la, digamos, característica probabilística de selección de una muestra y que tiene que ver con ese tema de representatividad. Entonces, en realidad nosotros en salud casi siempre y en biomedicina casi siempre lo que tenemos son estudios de voluntarios, en especial cuando tenemos ensayos clínicos. Entonces, esto genera como una paradoja en la que, aunque los ensayos clínicos son las piezas de investigación que se reconocen como las de mayor validez, usualmente son las que más sesgos tienen y que tal vez
las muestras no han sido, digamos, como recolectadas de manera que representan, sino que son más a conveniencia y como un tema de oportunidad. Ahora, hay unos temas, hay una pregunta que quiero hacerles. Y, em, por ejemplo, tenemos estudios cualitativos y estudios cuantitativos. Sin embargo, es bueno notar que casi que cada valor o cada valor numérico o dato cuantitativo tiene una cualidad. O sea, siempre se refiere a un concepto. Lo otro es que a pesar de que nosotros tenemos datos definidos como métricos en discretos y continuos, no necesariamente los datos, aunque sean medidos de manera continua o que tienen un formato continuo, cada lectura al final es un valor discreto. Por ejemplo, la talla o el peso, que usualmente son variables que tienen formato continuo, es decir, los decimales son importantes. A la hora de tomar el dato, eh, se toma en un momento en específico. Entonces es como que el dato se hace discreto. Y entonces, bueno, esas son como algunas cualidades que quería mencionarles, ¿verdad? En función de los datos y de las paradojas que se hacen entre las definiciones mismas de los números. Estas imágenes yo se las subí a mediación virtual y básicamente son, bueno, la primera pregunta en bioestadística es sobre clasificación. Entonces, justamente de esa muestra o esa población, ¿cuántos tienen ciertas características? Y el dilema acá es cómo hace uno para sistematizar y para asegurar que uno está haciendo el mismo diagnóstico. Entonces, acá tenemos una tabla de 2 por 2. Acá, bueno, tenemos el ejemplo del infarto al miocardio y el resultado de una prueba. Entonces, la tabla de 2 por 2 para poder calcular lo que sería, digamos, un análisis de cómo evalúa, de cómo discrimina una prueba en específico que nos ayude a clasificar. Entonces, tenemos los resultados positivos y negativos de una prueba y el resultado observado, digamos, o que se materializa, ¿verdad? Y que hay una forma estándar de identificar esa condición. En el caso del infarto al miocardio creo que es como muy sencillo porque hay un evento o no hay un evento. Entonces, acá algo importante es porque para calcular entonces la sensibilidad, lo que vamos a estar es componiendo la cantidad de personas que tienen presente la condición y que además resultaron positivos en la prueba. Eso se tasa con la totalidad de personas que tienen presente la condición. En este caso, digamos, serían 230 y corresponde al denominador. Por eso mismo, digamos, la sensibilidad está centrada en lo que es
la probabilidad de que una prueba dé un resultado positivo. Y la especificidad sería, digamos, por el resultado negativo. Entonces, acá algo importante es que cómo nosotros acomodemos esta tabla 2 por 2 va a determinar el cálculo, ¿verdad? Entonces, el evento del gold standard es el que se posiciona en las columnas y los resultados de las pruebas en las filas. En este caso de la especificidad, entonces nos basamos en la cantidad de personas en donde el evento fue ausente o negativo, no se desarrolló, y que en el resultado de la prueba también coincide con un resultado negativo. Este sería entonces el numerador y el denominador pasa a ser la cantidad de personas que en total tenía, el evento estuvo ausente. Entonces nos da la probabilidad de que una prueba nos dé un resultado negativo. Hacia los horizontes, si hacemos un cálculo similar, lo que vamos a estar planteando es el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Entonces, en este caso, digamos, se define como una probabilidad posterior de tener la enfermedad. Esto sería, vamos a ver, A sería la cantidad de personas pero ¿por qué lo dividen entre A más B? Ok, entonces suman eh, la cantidad de personas a las que les resultó ser positivo el test, incluyendo las personas en las que no estaba. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es ver la probabilidad de que la prueba justamente dé positivo, aun cuando algunas personas no necesariamente lo tienen. Y en este caso sería, digamos, el resultado cuando dio negativo, pero y que además no necesariamente tenían la condición. Entonces, em, para todo estudio que tiene una definición, tuvo que haber pasado por este proceso de clasificación. Entonces, cuando estamos en el inicio de un brote o de algo que no sabemos, empezamos con esos dilemas para poder generar clasificación. Ok, bueno, esos serían como los parámetros más importantes a la hora de generar diagnóstico. Y les puse, acá también les puse unos referencias que se las voy a pasar por el chat. Esa es la de la función de sobrevida y también les busqué una de metaanálisis. Ok, la semana pasada vimos que
en términos de sobrevida, lo que es importante es el tiempo. Entonces, bueno, la de función de Kaplan-Meier es como la gráfica, digamos, por excelencia que define la trayectoria de esperanza o cuánto es que están viviendo las personas. Entonces, en cada vez que está bajando, ¿verdad? La gradita verde, lo que se está denotando es una cantidad de personas que han muerto o que han desertado el estudio. Bueno, en este caso, están marcados en rojo las censuras, que eso es cuando sucede un evento que no necesariamente estamos observando. La persona no ha desarrollado, digamos, la variable respuesta de interés. Eso quiere decir como que se censura es que perdimos la trayectoria del paciente y por tanto no tenemos el resultado final. Yo puedo plantear también una función de sobrevida retrospectiva en la que, digamos, podemos revisar los registros hacia atrás y a partir de ahí extraer los tiempos y generar la función de sobrevida. Y bueno, acá hay muchos modelos que se pueden desarrollar a partir de la función de sobrevida. Este es como el modelo más sencillo, pero también se pueden usar como cadenas de Markov o modelos de estado transición para simular todo un proceso biológico o de vida. Y esta es la otra gráfica que es también muy importante que la manejen, que es, digamos, se le llama el forest plot y es una lista de estudios, en especial cuando hay un metaanálisis o cuando hay medidas repetidas. Este tipo de análisis también funciona para lo que son estudios longitudinales o cualquier tipo de estudio que repita medidas en alguna especie de conglomerado. Entonces, bueno, acá de hecho se está estimando un RR, o sea, que es un riesgo relativo. Y eso lo que quiere decir es que cada uno de estos son estudios observacionales. Cuando son ensayos clínicos, se reportan los OR o los odds ratios. En este caso, ¿verdad? Tenemos estudios que son muy pequeños, perdón, están ordenados de acuerdo al año de publicación y van a ver que los cuadraditos van a ser directamente proporcionales al tamaño de la muestra. En este caso, digamos, no nos está imprimiendo la cantidad de muestra, solo nos está hablando del peso que se está usando para ajustar cada uno de los estudios. Aquí hay una medida que se llama I cuadrado y viene con un valor P, que esa es una medida de heterogeneidad. En este caso hay como un 0%. Y eso lo que quiere decir es que si notan casi todos los puntos de estimación de cada uno de los estudios, solamente hay uno que está estimando de manera positiva y mayor que uno. Sin embargo, está muy cerca del uno y todos los demás están en un punto
anterior al uno. Entonces, esto parece que es como días o sí, el tiempo que tardan en cicatrizar. Y hay un valor que es este diamante, que es el que hace una estimación general de todos los anteriores. Entonces uno puede hacer metaanálisis de estudios observacionales o de estudios experimentales o de cualquier tipo, digamos, de medida repetida. Y que uno quiere generar un valor que sea como decir el más general y ese valor va a estar basado en la variabilidad y la centralidad de todas esas estimaciones que se dieron anteriormente. Entonces, acá hay dos enfoques que es lo que marca, digamos, como los modelos mixtos. El error o la desviación estándar, que en este caso le podemos llamar error estándar, que tiene que ver con los errores de muestreo ligados por cada repetición del estudio. Ese error estándar, la diferencia entre un método fijo, entre un efecto fijo y un efecto aleatorio, es que en el efecto fijo estamos asumiendo que esos errores en la variabilidad que hay entre cada una de las estimaciones em, refieren al mismo valor. O sea, el supuesto es que se está cometiendo el mismo error de estimación. Y en el modelo de efecto aleatorio, más bien se asume como una distribución en esos errores. Esa es como la gran diferencia. Ok, entonces para cuando se hacen, por ejemplo, procesos de síntesis de evidencia para toma de decisiones a nivel de salud pública, el metaanálisis es fundamental. O sea, casi que estos tres tipos de estudios van a estar presentes. En primer lugar, ¿cuál es la probabilidad, digamos, de que una persona tenga un diagnóstico X? ¿Cuál es su sobrevida? Y el metaanálisis lo que va a arrojar es qué se sabe sobre el tema. A la hora de tener diferentes piezas de investigación que corresponden a un mapa completo de un fenómeno en específico, ahí es donde empezamos a valorar cuáles medidas deben tomarse. Y pasa algo que es importantísimo, em, calificar la información que tenemos. ¿Cuál es la calidad de la información que tenemos? Y con esto me refiero a que de repente nosotros no tenemos, a pesar de que tenga todos estos estudios, no necesariamente la información me está dando suficiente fundamento para tomar una decisión. Entonces, a veces la decisión es no tomar la decisión todavía. O sea, a veces cuando estamos en situaciones de incertidumbre, la mejor opción es aceptar que no tenemos la información y que por tanto entonces tiene que hacerse más investigación en cierta línea. Y de ahí se pueden fundamentar, digamos, inversiones en desarrollo específico. Ok, muy bien. ¿Dudas, comentarios? Si es así.
Entonces, yo quisiera escucharlos a ustedes en cuanto a el avance de sus estudios, cómo están, que puede ser bien cortito, es solo como para conocer cómo les está yendo y para hacer afinamiento de las próximas clases. Entonces, les doy el pase a ustedes. No sé si alguien quiere empezar en partida. Ay, perdón, Paulette, ya levantaste la mano. No, no, dale vos. Ok, voy a poner mi cámara para que me vean. Listo. Ok, Ok. entonces, bueno, vamos a ver, aquí lo tengo. Entonces, bueno, mi trabajo es sobre los agentes etiológicos que causan infecciones urinarias en la zona de occidente de la provincia de Alajuela. Es un estudio observacional retrospectivo que va del 1 de abril del 2024 al 1 de abril del 2025. Entonces, el abstract ya está, que fue una de las tareas que entregamos. La introducción ya está. Yo creo que la voy a hacer un poco más corta porque me quedó casi de una página y un par de párrafos más. Entonces, creo que hay secciones de la introducción que voy a agarrar y voy a mover hacia lo que es la discusión. La metodología también, ahí yo creo que ya está casi que completa. Posiblemente cuando ya empiece a hacer más como la parte de análisis, algunas cosillas van a cambiar. Vamos a ver, en total son aproximadamente 418 urocultivos. Por el momento voy agregando a la base de datos, voy por el 307. Entonces ya casi lo termino. Va a tener una parte de estadística descriptiva y va a tener otra parte de ya un análisis como tal. Entonces, dentro de la parte descriptiva, yo voy a hacer una caracterización demográfica. Voy a hacer también una distribución de agentes etiológicos, los que han sido aislados. Y bueno, también lo que es la parte del patrón de sensibilidad y la resistencia antibiótica. Y luego ya en lo que es más la parte del análisis comparativo, entonces planeaba hacer tal vez una prueba de chi cuadrado y bueno, si se pudiera, una prueba exacta de Fisher. Y bueno, quería también comparar lo que es la parte de las resistencias antibióticas, tanto por el género del paciente, ya sea femenino o masculino, que es lo que nosotros utilizamos, por grupos etarios, perdón, y por la ubicación geográfica. Y en este también, bueno, en la parte de las resistencias, ahí voy a tener una variable dicotómica, porque entonces es si son ble positivo o si son ble negativo. Entonces quería tal vez hacer algo ahí con eso, que todavía no lo he decidido, pero creo que quedaría muy bonito. Y bueno, también quería comparar, entonces, cuáles son los agentes etiológicos que son más prevalentes según los grupos etarios, ¿verdad? Porque eso también está bien descrito en la literatura. Y bueno, ahí sería, porque primero tengo que hacer la distribución, a ver si es una distribución normal o si no es una distribución normal. Entonces, a esa parte todavía no he llegado porque primero tengo que terminar de introducir los datos en Stata. Ok, súper. ¿Y las pruebas de hipótesis que vas a probar en la chi cuadrado y en la Fisher, para qué son? Básicamente las pruebas de hipótesis, bueno, es para ver si es más prevalente, ¿verdad? Las infecciones en mujeres versus en hombres, que es lo que se ha descrito. Y también otra cosa que está descrita es que los adultos mayores o los grupos etarios de mayor edad tienen mayor patógenos resistentes que las poblaciones de menor edad. Ok, súper. Ujú.
Entonces esas serían como las dos cositas que me gustaría probar. Ok, muy bien. Gracias, Listo. Daniela. Con gusto. Gracias, doctora. Paulette, ¿quiere seguir usted? Sí, claro. En mi caso, mi tema es caracterización y tendencia de la mortalidad fetal. Me voy a basar más que todo en la masculina y voy a comparar dos periodos, 2023 y 2024, en nuestro país. Entonces, para esto me basé en registros de INEC, agarré como bases que tenían ellos ahí, y a partir de eso estoy tomando distintas variables como la comparación entre ambos años para ver si hay alguna diferencia en lo que son las muertes reportadas. También ver la provincia en donde ocurren los casos, ver en qué sector se presentan más para ver si eso tiene que ver algo, si es GAM, si son zonas rurales. También por ahí tengo lo que es edad de la madre, si han asistido a controles prenatales, si eso influye en lo que es las muertes, el nivel educativo de la madre, la edad gestacional al momento en que ocurrió el evento, causas básicas de muerte fetal, lo que es también el peso del neonato. Y para esas voy a aplicar distintas pruebas estadísticas como ANOVA, chi cuadrado en algunos casos, también análisis de tendencia. Y de momento es como donde más me estoy enfocando en la parte estadística. Ya tengo lo que es la introducción, tengo un poco de la parte metodológica, tengo que terminar de afinar algunos detalles y finalizar con ciertas pruebas que me faltan. Que no estoy segura si las estoy haciendo bien, pero ahí voy. Ok, ¿cuáles pruebas está haciendo? Estoy haciendo ANOVA, estoy haciendo chi cuadrado. También saqué, para algunas tengo análisis de tendencia, que es más que todo lo que más se repite. En varias he tirado como ANOVAs. Creo que es para la edad gestacional y, si no me equivoco, para la edad materna, que es donde sacaba ANOVAs. Ok, Y más o menos gra- por ahí voy. gracias, Paulette. ¿Quién más quiere seguir? Adelante, Álvaro. Bueno, en mi caso ya tengo casi todo el trabajo escrito. Estoy ahorita con el análisis de los datos estadísticos. Encontré una pequeña base de datos de 40 pacientes, de los cuales voy a tomar 20 como sanos y 20 como patológicos. Y anteriormente con mi director habíamos hecho el acuerdo que se iba a hacer un análisis de, uy, se me fue el nombre, perdón, medianas ay, perdón, se me fue el nombre. Ya a estas horas ni para un derrame. Y desviación estándar para, Ajá, para sacar que aquellas medidas de normalidad, hacer pruebas de Kolmogorov, Smirnov, y así determinar la normalidad. Y en aquellos que tienen una distribución anormal, estaría tratando de utilizar igual las medianas e intervalos intercuartiles. ok, Entonces, ahorita estoy peleándome con el Stata, estoy viendo clases ahí para poder manejar el programa y terminar de estudiar estas análisis estadísticos para poder presentar los datos. ok, Gracias. con gusto. Bruno. Buenas tardes. Yo tengo como un pretrabajo de mi tesis con
como decir, la fase inicial con una interna donde yo trabajo y ya tenemos resultado. Lo que pasa es que igual no hemos estudiado ni discutido qué pruebas realizar a la caracterización demográfica, porque básicamente es caracterizar los pacientes atendidos en el centro y ver los eventos adversos reportados por medicamento. Entonces, la verdad estamos como en cero en la parte estadística. Literalmente yo no tengo ideas, pero no nos hemos sentado como a verlo. Y mi trabajo de graduación ya me lo devolvió el SEC porque al parecer parece ser una investigación intervencional. Entonces tengo que justificar por qué no es intervencional, porque mi trabajo final, la idea es ver qué intervenciones clínicas y eventos adversos se detectan a partir de un protocolo de atención oncológica. Entonces Ujú. ellos argumentan que, y yo lo soñé, se lo juro, yo no podía dormir, que me levanté y yo dije, "Ish, si esto es intervencional", porque ellos están diciendo que al hacerles pasar por el sistema de atención es una intervención. Y yo creo que lo planteé mal porque realmente ya hay un protocolo y lo que se debería es optimizarlo con los resultados que se den. Entonces tengo que estar viendo cómo puedo justificarle al SEC que no es intervencional y que no tener que pedirle consentimiento en la parte retrospectiva de la calificación demográfica a los pacientes. Entonces, bueno, yo voy por ahí. Sí, la clave ahí es que si usted puede aplicar el mismo protocolo, no es intervencional si no va a modificar el protocolo. Ok. O sea, que ya está. Sí, o sea, usted lo único que tiene que decir es sí, o sea, va a aplicar un protocolo porque tiene que aplicarlo, porque es parte de la observación que está haciendo, pero no va a modificar ningún aspecto del protocolo. Hasta después de que usted ha terminado el estudio, es que va a ofrecer las recomendaciones de optimización y ahí daría las pautas para un ensayo clínico, donde, digamos, se vuelve a repetir el estudio, pero se mantiene un grupo donde no se modifica el protocolo y en el otro sí. Sí, es que un objetivo es implementar un protocolo. Entonces ese objetivo no debería ser implementarlo. Entonces, No, porque ahí usted está, o sea, digamos que administrativamente es mejor o pide el permiso de intervencional desde ya mm, o lo plantea en un estudio aparte. Porque ok. entonces, aunque sea un piloto, digamos, tendría que, ahí hay un compromiso de riesgo que usted tendría que justificar. Mm. Y yo puedo decir que hay un protocolo, voy a medir lo que resulta y que con esos resultados voy a luego a editarlo. Y ahí sí, Que usted va a generar como una especie de guía o manual o pautas o elementos para la optimización del protocolo. después de mi observación, digamos. Exacto. O sea, Ok, como ok, resultado, eso es lo que se obtiene. Ya ok. para probar esas optimizaciones que usualmente requieren ajustes, ahí entonces usted pide permiso intervencional. Mm, voy a ver qué tanto alboroto es ese intervencional, porque suena ahí como medio potente. Supongo Sí, que es que sin digamos, documentación. si usted tiene todo para pedir el intervencional, es como un Más shortcut. fácil. Ok. No es más fácil, no No, más necesariamente. fácil en la parte como sí, tener que Administrativa, pensarlo. digamos, el tema es Ajá. que después no tiene que volver a meter otro protocolo para decir que ahora Mm, sí va a aprobar el protocolo. ya. Y doctora, y en la parte del consentimiento informado, porque el mío es no sé decirlo, ambispectivo. Entonces, Ajá. es prospectivo porque les voy a pasar una encuesta de la evaluación del servicio de oncológico interdisciplinario, pero es retrospectivo porque yo voy a ver los pacientes inactivos para caracterizarlos. Entonces me dijeron que por qué no estoy consintiendo a los pacientes inactivos. Y tienen razón.
Entonces quería ver si... otra vez, Ok, explíqueme ok. otra vez. Mi estudio hay dos partes. Una parte retrospectiva, en donde voy a agarrar los expedientes y los indicadores del centro para sacar datos demográficos Ajá. y de intervenciones que se han hecho y eventos adversos. A intervención me refiero como, le dio un evento adverso, le dieron un antiemético, etcétera. O lo referimos a enfermería, entonces esas son las intervenciones. No es algo que yo estoy interviniendo directamente por mi protocolo, es lo que pasa en el día a día. Y la parte prospectiva es consentirlos para que nos dejen una encuesta de satisfacción del servicio. Por eso es que tuve que hacer un consentimiento. Entonces ellos me dijeron, ok, sí, está bien, está consintiendo a los prospectivos. ¿Por qué no está consintiendo a los retrospectivos? Entonces, eso es lo que tengo que plantearlo Son bien. los mismos. No, los retrospectivos son inactivos o fallecidos, por ejemplo, o que ya no están en el centro y se fueron a la caja, digamos. Sí, Y los es que, prospectivos sí ya ajá. sí son diferentes. Digamos, en realidad el consentimiento no tiene sentido cuando uno va a hacer retrospectivo, en especial si Ok. uno va a revisar registros. Lo que uno usualmente hace ahí es justificar que en ese momento, o sea, que a la hora de recopilar ese dato hay cero riesgo para el paciente y que más bien puede generar, digamos, como que el volver a llamar al paciente para decirle que eso es a veces algo que se hace, digamos, yo podría llamar a la persona y decirle, vea, en realidad estoy incluyéndolo a usted en un estudio y voy a usar sus datos, me Ujú, da ujú, permiso, pero el paciente no tiene ni siquiera que ir ujú, ujú. a hacerse ninguna observación ni nada, entonces más bien es como confuso. Lo que uno puede hacer, bueno, y luego que puede ser que haya unos que ya hayan fallecido, ¿verdad? Entonces no tiene sentido. Ok, entonces sí se puede justificar. Sí, se puede justificar la exoneración del consentimiento Ujú, ujú. informado cuando es un estudio retrospectivo. Ok. Y la justificación clave ahí es porque no hay una intervención adicional Ujú, y no ujú, implica ningún riesgo porque no hay ni siquiera intervención, ni siquiera observación ujú, física. ujú. Y que usted va a considerar la anonimización de los datos y todo esto a la hora de publicar. Ok. Lo otro Yo, es que también se puede generar un beneficio para los pacientes sin que ellos sepan, ¿verdad? Porque entonces a la hora de que usted termina la investigación, usted se compromete a hacerles llegar, digamos, como la información del estudio, inclusive a los que pueden estar vivos, digamos, del estudio. Pero eso se puede hacer, digamos, también como por plataformas, no necesariamente directas, digamos, es que uno se compromete a presentarlo a un congreso, a mm, hacer una publicación o algo, digamos, que pueda registrar los estudios que usted haya hecho. ok. Ok. Buenísimo. Muchas gracias, más bien, doctora. Ok, ok, Andrea, Hola, buenas tardes. ¿Sí me buenas escuchan? tardes. Sí, adelante. Bueno, yo tengo el abstract y para el análisis estadístico lo que tenía pensado es realizar principalmente análisis descriptivo. Pensaba para las variables cuantitativas, como por ejemplo la edad, medidas de tendencia central y de dispersión. La distribución, digamos, si no fuera normal, también se podría incluir los presentiles. Y para las cuantitativas, como por ejemplo el sexo, cantón, provincia, distrito. Pensaba analizarlas mediante frecuencias absolutas y relativas y posteriormente hacer análisis mediante el chi cuadrado para ver asociaciones. Ok, Y también para comparar, digamos, variables como por ejemplo la edad y el sexo,
Pensaba ampliar la prueba de test student si era una distribución normal y en dado caso si no utilizar la prueba Mann-Whitney. Ok, ¿cuál es su variable de respuesta? Mi variable de respuesta, ya le digo, profe, que la tengo. Como la variable principal. Había puesto que la cantidad de personas con enfermedad de Parkinson. Ah, ok. Sí. Ok, bien. ¿Quién más queda? Creo que me hace falta Paula y Celina y Estoy yo, Daniela si me Matarrita. escuchan, ¿no? Sí, adelante. Bueno, de el mío yo ya tengo la introducción, el abstract, y me faltan los resultados como tal. Ya tengo todos los datos, la base de datos ya cerramos el periodo de recolección en, en este mes, en mayo de este año. Y bueno, para el análisis de las diferentes variables, eh, en primero es utilizar las medidas de tendencia central, dispersión y posición cuando aplica. Eh, Cuando se refiere a las variables continuas, primero es hacer la prueba de normalidad, la de Shapiro-Wilk, y ver cuáles están. Depende del tipo de distribución, reportar las medidas de tendencia central. Cuando sí tienen distribución normal, utilizar promedio y la desviación estándar. Para variables con distribución no normal, reportar la mediana y los intervalos intercuartílicos, o sea, el 25 al 75. Y para la comparación de estas variables entre los diferentes grupos de diagnóstico, sería la prueba de T-Student para las muestras independientes. Y en caso de que todos los datos sí tengan distribución normal, en caso de que los datos tienen distribución normal, eh, para variables no paramétricas, es utilizar la prueba U de Mann-Whitney y es aplicar, eso es para las variables continuas, como la edad. Ah, no, para las variables continuas, para la edad, es reportarla en rubros, en categorías. Por ejemplo, desde los 12 a los 17 años, de los 18 a los 29, 30 a 50, 51 a 64, entre otros. Y para las categóricas y cualitativas, analizarlas de forma dicotómica, comparándolos entre grupos con la prueba de Chi cuadrado o la de Fisher, según corresponda. Y hacer los odds ratio con intervalos de confianza, ya que son enfermedades raras. Y después la idea es hacer un análisis de subgrupos em, para entender mejor cómo algunas condiciones se encuentran en relación con otras. Un análisis estratificado por subgrupos, basado en características como por edad, sexo, o como presencia o ausencia de comorbilidades, entre otros, y ya eso es igual usando pruebas de chi cuadrado o log rank, viendo para ver si existen esas diferencias significativas entre los grupos, y podría aplicarse modelos de regresión eh, logística o modelos de Coach para analizar eh, efectos de las variables sobre la prevalencia específica de las enfermedades en cada subgrupo, por ejemplo, para cantones o para algunas edades. Ese es como el, los principales análisis que se necesitan que me pidió la tutora para la tesis. Sin embargo, hay otros más como de prevalencias de algunas específicos o realmente hacer como un conteo para las frecuencias de las diferentes comorbilidades. Entonces, hay algunos como datos específicos que me pidió que sí sacara, pero lo que respecta principalmente para el análisis general el estudio, digamos, como para analizarlo en general, la base de datos son las anteriores,
pero si hay algunas como preguntas ya más específicas, más aterrizadas al tema por la experiencia de ella en inmunología, que si quiere que se respondan, porque como eso que está hablando antes con usted, profe, que me decía que ver qué preguntas se suelen hacer en estudios de inmunología, me mandó algunas que como que si quiere que haga ya más formalmente. Entonces, eh, sí, tengo bastante para analizar. Y la base de datos con un plan, según yo, eh, directo o sea, no tengo como mucho como perderme, nada más recordar a veces cómo se aplican algunas de las pruebas, pero en general yo creo que voy bien. Ok, súper, gracias. Yes. Creo que me falta Daniela y Paula. Em, bueno, yo voy yo. Ok, Eh, bueno, es que mi proyecto era o sea, de comparar los resultados de la trombolisis con RTPA en mayores de 80 años y menores de 80 años. Y ahorita lo que tengo son como los conteos generales, como eh, digamos, de sexo, factores de riesgo en cada grupo. Pero mi plan era, no sé si está muy ambicioso, ujú, digamos, yo quería hacer como el chi cuadrado para comparar en los dos grupos etarios varios desenlaces. Entonces, hemorragia, muerte, la parte funcional, como desenlace favorable o no favorable. ok, Luego, quería hacer, comparar igual esas tres variables, pero con la edad como una variable continua por la prueba T o la de Guman-Whitney o la de Wilcoxon. Y em, además quería hacer el, porque yo tengo una corte, entonces tengo resultados como al egreso, bueno, antes del tratamiento, al egreso y a los 3 meses. ok, Entonces quería hacer un hazard radio para ver el desenlace funcional y la muerte a lo largo de esos 3 meses. sí, sería sobrevida. Ajá. Ok, Y además, bueno, en mi protocolo estaba también incluido como un análisis de regresión logística y análisis por subgrupos, pero yo creo que eso ya, por lo menos ahorita para este semestre, creo que no. ok, muy Y bien, ajá. ahorita, digamos, bueno, sí, he estado como traveseando Stata, pero estoy un toque estancada porque cuando estoy tratando como de categorizar las variables, me está incluyendo valores nulos. Entonces tengo que revisar eso porque si no, no puedo hacer ninguna de las pruebas. Pero ahí voy. Valores nulos que no tienen valor o cómo es. Ajá, ajá. Sí, digamos que no tiene nada. Me los está categorizando como algo. Pone que un puntito. Ajá. Y digamos, o sea, el original es como un puntito, pero cuando lo pongo en la categoría me sale, digamos, como desenlace no favorable, pero no dice nada. Entonces, tengo que ver cómo quito eso. Sí, es que él tiene que ver si es que, digamos, qué valor va ahí. O sea, si es una categoría en específico o si es que realmente no hay dato. Digamos, es diferente que sea cero, que se murió, o digamos, o Ujú. que no hay un dato.
Ajá, ajá. Entonces, si no hay dato, tiene que valorar qué va a hacer con esos valores en donde no hay dato. O sea, si los va a Ujú. excluir del análisis o si va a imputar de algún modo, digamos como que esos valores que no tienen, o sea, o que tienen algún valor, que no tienen algún valor, usted les va a asignar algún valor. Yo preferiría excluirlos. Ok, entonces eso es lo que tendría que, digamos, limpiar de los datos. Ujú, Entonces usted puede ujú. tener dos sets de datos, uno donde incluya todos y tiene esa sección ahí incluida y caracterizada, y la otra en donde no los tiene. Ah, ok, ok. Sí, como una, sí, una base de datos aparte, quitando Sí, los. Ajá. usted crea otro set y esos los, digamos, los borra. Ah, ok, ok, ok. Gracias. Bueno, Celina, ¿usted iba a decir algo? Yo tenía una duda, profe, que se me olvidó preguntarle ahora que hablé. Ajá. Em, yo di la base de datos, la tengo en Excel y di varios de los normales, del mediante tendencia central y todo lo demás. Yo eso sí, di fácilmente sé cómo sacarlo ahí, pero me preguntaba que para las demás pruebas, em, las de normalidad y parados también, sí, o las T o todo eso, si usted me recomendaría más tal vez R o Stata, porque yo estoy acostumbrado a hacerlos o usarlos en R, pero no sé si tal vez tenía idea como que no, que Stata fuera más fácil para aprovechar también la licencia que nos dieron. Sí, bueno, y eso depende de usted, digamos, de en qué quiere generar el script. Hay algunas cosas que, o sea, a veces no se usa solo uno, dependiendo de lo que uno está haciendo, a veces uno aplica uno y el otro. Ok, ok. Entonces, pero en general esas son pruebas eh, sencillas. Creo Ujú. que en Stata o, bueno, en cualquiera de los dos le va a salir fácil. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, creo que me quedaba Daniela. Sí, voy. ¿Se ve la pantalla? Sí, Ah, ok. Voy a hacer como compartiendo pantalla porque me tengo un enredo, entonces para no enredarlos más, para no enredarlo a usted. está Em, bien. bueno, eso eran los objetivos, que creo que ya eso lo habíamos adjuntado en entregas previas. Em, la investigación se basa en hacer una evaluación de la supervivencia de pacientes diagnosticados con gliomas. Es un estudio retrospectivo en realidad y va desde enero del 2003 a diciembre del 19. Bueno, y el objetivo era evaluar los beneficios en supervivencia de acuerdo con marcadores tumorales y terapias que se utilizaron en el tratamiento de gliomas, para determinar cómo influyen las terapias y los marcadores tumorales, o la determinación de estos en la supervivencia de los pacientes. Entonces, el primer objetivo es pues meramente descriptivo porque es hacer una caracterización demográfica clínico-patológica. Entonces, acá, vamos a ver, acá, este era lo del cuadrito que usted nos había pedido hacer. Ujú, Bueno, entonces, digamos, como para dar un ejemplo, lo que estaba pensando era, bueno, tengo casi solo cualitativas nominales y cuantitativas discretas. De acuerdo, pues, con lo que he visto, ay, pues, las nominales se abordarían, ¿verdad? Por tablas de frecuencias. Y bueno, frecuencia relativa absoluta. Y las discretas, dependiendo del tipo de distribución, según entendí, uno podría utilizar
si es simétrica, uno utiliza pues la media con la desviación estándar, ¿verdad? Lo que uno normalmente usa. Y si no, también podría presentarse con mediana. Eso es como lo que Sí, tengo. correcto. Ok. Eso a veces depende, digamos, bueno, la edad puede ser que no haya mucha diferencia, pero eso sí, cuando Ujú. hay distribuciones que más o menos uno conoce mejor y entonces decide usar la mediana por la distribución que tiene, la forma. Ujú. Ujú, sí, creo que era porque no se ve afectada por valores extremos, es algo así. Sí, Entonces entiendo que es como mejor en ese caso. Bueno, y esto es así con todas las demográficas que son demasiadas, entonces voy a ver hasta dónde me da chance de hacerlas. Luego, ya los otros tres objetivos que siguen, en realidad creo que se sacan con estadística, bueno, inferencial y no, creo que también sí con un poco descriptiva. Entonces, el segundo es comparar las supervivencias. En esta tengo que hacerme una consulta porque esta no es mi tesis, en realidad esto fue que mi tutora tenía esa base de datos y ella me la prestó porque todavía no la habían analizado. No entiendo muy bien el objetivo de esto, de comparar las dos supervivencias, porque según lo que entiendo no se puede. Y luego el 3 y el 4 es ver cómo las características, ¿verdad? Como toda esa parte del tratamiento, de la cirugía, la radioterapia y los marcadores influye en la supervivencia global y en la supervivencia libre de progresión. Entonces, bueno, de acuerdo con lo que pude entender, buscando un poquito, porque yo de su sobrevivencia yo no sé absolutamente nada, pues entonces entendí que el objetivo 2 que era el de comparar, entiendo que cuando si son diferentes poblaciones, sí se pueden comparar por esta prueba, pero cuando es la misma población, como sería en mi caso, entonces solo se pueden utilizar o las medianas o las tasas de las curvas de Kaplan-Meier o hacer una relación o esta regresión de Cox. No sé usted ahí cómo lo ve más viable. ok, sí, es que digamos, los últimos dos objetivos que usted tiene son para hacer regresión. Esa, digamos, es una regresión de Ajá. sobrevida. Ajá. Ujú, sí, Entonces, esto sí esa lo que la... le va a decir es cómo están incidiendo, digamos, diferentes variables en la sobrevida. Ajá. Ujú. Sí, para el Ahora, 3 y el 4 tengo estas, que son, ujú, bueno, hacer las curvas de Kaplan-Meier y sacar las medianas de cada curva. Y con eso puedo comparar, digamos, por ejemplo, si hubieran diferentes grupos de tratamiento, diferentes grupos de marcadores genéticos, ¿verdad? Entiendo que solo se compara la misma variable, pero diferentes grupos de esa variable. Eso sí lo puedo hacer. sí, ahí Pero, lo que usted tiene que hacer justamente es generar diferentes curvas de Kaplan-Meier, o sea, para todas las diferentes variables que tiene. Y ahí, bueno, ahí tiene que definir bien qué quiere decir supervivencia global y, y, ujú, y libre libre de progresión. de progresión, sí, porque eso es como, eh, una puede ser al diagnóstico, o sea, cuánto tiempo, digamos, le tardó llegar a un diagnóstico. Y la otra es, digamos, incluyendo sobrevida con una condición en específico, que esa sería, Mm, digamos, la global. ajá, yo tengo, bueno, tenía que la libre de progresión es esa, desde la fecha, o sea, los días que pasan del diagnóstico a la progresión. Y la global Ujú, es del diagnóstico al fallecimiento, ujú. más o Sí, menos. por eso le digo que la defina bien, Ujú, em, exactamente, o sea, cuáles son los eventos que usted va a contar de un lado al otro. Y hay una que puede ser la suma de todo. Entonces, porque ahí la supervivencia global está, bueno, no, sí está desde la fecha del diagnóstico hasta sí, sí, a la hora de subtraer la otra, digamos, le queda, digamos, como el tiempo que no tenía la condición. ujú, ujú. Y bueno, sí tengo que definir mejor más bien qué se entiende por progresión.
Esa es la otra que me toca definir más. Sí, o sea, ¿en qué momento? Porque eso a veces es la cita siguiente después del diagnóstico. Ujú, ujú. Sí, eso tengo que definirlo. Sí, y bueno, nada más quería confirmar, digamos, si voy más bien por buen camino en esa parte, digamos, que si uno puede analizar el efecto de todas las variables por separado sobre ambas supervivencias, sería entonces un modelo de Cox. Sí, pero digamos, empiece por lo más sencillo. Es el modelo de Cox ya es una función de sobrevida en la que, digamos, a la hora de plantearle le va a generar diferentes curvas que van a ser dependiendo de las variables que a usted le interesa categorizar. Entonces, lo que yo le diría es, primero haga curvas de Kaplan-Meier, describa bien la población, Mm. defina bien los tiempos y haga primero un análisis de esa descripción, digamos, basada en Kaplan-Meier primero y a partir de ahí empieza a complejizar, pero vaya parte por parte. Sí, ujú, sí, porque es demasiado, yo creo. Voy a ver hasta dónde me da chance. Y no, digamos, esto, bueno, del artículo creo que estoy parecida a los compañeros que tengo como la introducción, el abstract, que nos lo había pedido, la metodología, ¿verdad? Pero falta definir estas cositas. Y en Stata lo que estoy haciendo es, voy a subir la base de datos de Excel, entonces la estoy como, como depurando un poquito porque estaba un poco desordenada, porque la recolección de datos se hizo hace algunos años. Entonces voy a como a depurarla y luego ya la pongo en stat. Ok, bueno, de hecho lo que me gustaría preparar para la próxima semana, o sea que sí preparen una presentación dándole énfasis al plan de análisis. Eh, Puede ser un poco, bueno, Daniela lo presentó muy bien, digamos, en donde vienen representados los objetivos y el análisis, digamos, que va dependiendo de cada uno de los objetivos. Entonces, ahora, lo otro, digamos, ya de ponerlo en una presentación es porque se aclara el título, el objetivo. Todavía, digamos, no es necesario, bueno, aunque sería bueno, por lo menos una pincelada de los antecedentes, pero para esta próxima presentación no es necesario que se expanda mucho ahí. Lo que quiero es que preparen como una especie de consulta y análisis de coherencia entre los métodos que ustedes están aplicando, los objetivos y la pregunta de investigación. Entonces, no tienen que tenerlo terminado, pero sí, digamos, muy clara una diapositiva con el título y los objetivos, una siguiente diapositiva con el plan de análisis. Entonces, esto ya es construir una narrativa que va a partir de los objetivos. Cada objetivo va a tener un análisis en específico y si hay datos ya listos, entonces los pueden tener listos en su computadora para revisarlos. Entonces, si de aquí a la otra semana han logrado montar algún resultado, por lo menos un análisis descriptivo de los datos, esa sería, digamos, como la otra diapositiva. Entonces, ya les dije, digamos, es una con el título y los objetivos, la otra con el plan de análisis y la otra con los resultados que estén teniendo hasta el momento. Entonces, lo que sí necesito que esté súper claro desde la primera diapositiva es la pregunta de investigación y que esta cómo se va desglosando en los métodos.
Entonces, la idea es que cada uno presente de manera muy clara, ¿verdad?, qué es exactamente el análisis que está haciendo y que lo tenga listo para en Stata o en R para o en algún otro software para generar alguna prueba en dado caso. Ahora, lo que les quiero plantear de la pregunta de investigación, ¿verdad? A los resultados es que, ¿cuál es la figura que es más importante de presentar en el análisis de ustedes? Entonces, a veces puede ser que uno haya hecho muchos análisis, ¿verdad? Muchas curvas o muchos modelos de regresión. Pero hay uno en específico que es el más importante cuando ya se seleccionó. Entonces, hay una figura que está relacionada a esa prueba. Entonces, vamos a trabajar hacia esa figura en específico. No necesariamente el artículo tiene que tener las figuras de absolutamente todo lo que uno haya hecho, sino que uno se centra en una en específico. Entonces, para esta primera versión, sería como un ejemplo de esa figura en los resultados. Puede ser una versión muy primaria, ¿verdad? De la figura, incluso puede estar compuesta por diferentes figuras en esta primera etapa, pero, ¿verdad? ¿Cómo es que se quisieran conjugar en dado caso que vayan próximas? Algunos de ustedes mencionaron como muchas listas de pruebas. Entonces, todo eso tiene que estar muy claro en el plan de análisis, que sería, digamos, la parte de los métodos que vamos a explicitar por ahora. ¿Les parece bien? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Una consulta, ¿verdad que faltan grabaciones de clases por subir? Creo que había una que estaba pendiente. Sí, voy a revisarla ahora para subirla de una vez. Gracias, es para repasar. Ok. Doctora, creo que haremos nuestro mejor esfuerzo, pero por cualquier cosa el lunes tenemos un examen muy pesado de farmacoeconomía. Ok, igual el ejercicio es o sea, no requiere como esfuerzo adicional. La idea es como poner en gráfico y en claro qué es lo que llevan hasta el momento. Y sobre todo, digamos, que tengan explícito, pueden agregar una diapositiva más, digamos, donde ustedes tengan preguntas, o sea, ¿cuáles preguntas tienen? Pueden haber preguntas conceptuales en cuanto a cómo relacionar las variables o cómo es que se puede responder una pregunta de investigación en específico. Y la otra puede ser que sean temas técnicos, ¿verdad? O sea, cómo es que mis datos generan una figura específica. Entonces, lo que quiero es como que ustedes pongan en perspectiva, digamos, eso que ustedes plantearon ahora, pero sin presentación, digamos, nada más como el relato, que lo organicen de una manera súper sintética eh, y basado en lo que han logrado hacer hasta el momento. ¿Está bien? Sí, ok. Trataré. No solo traten, nada más lo hacen. O sea, lo mismo que ustedes hicieron ahora. Pero a la hora de escucharse ustedes, si ustedes fueran a grabar un audio y dejarlo entregado a alguien que no sabe lo que ustedes están haciendo, entonces deberían de como grabarse, escucharlo y ahí ustedes mismos se van a dar cuenta en qué cosas no están claros. Entonces, empezando desde el título, bueno, mi título de investigación es la prevalencia de las, no sé, de las vacas marinas.
Y para ello yo me propongo como objetivo revisar los registros de Incopesca, en donde hayan reportado, ¿qué fue lo que dije? Vacas marinas. Y a partir de ahí, ¿verdad? Viene la otra parte del relato. Ok, bueno, ¿qué prueba voy yo a hacer primero? ¿Qué pregunta tengo que resolver primero? ¿Tengo los datos para eso? ¿O tengo que transformar los datos? ¿Lo tengo todo resuelto ahí? ¿O o tengo que preguntar algo más? Entonces, eso es lo que necesito y que valoren el plan de análisis, o sea, qué tanto ven factible terminar todo ese plan. Está Doctora, hay una bien, cosa que yo son no entendí. básicamente una, dos, tres, cuatro diapositivas y montar la base de datos en Stata para poder analizarla de una vez. Está bien. Doctora, yo no entendí cuando usted habla de las figuras. No entiendo ese concepto. O sea, ¿son figuras como de gráficas y cosas así? ¿O figura en qué sentido? Es que eso no me queda claro. Sí, las figuras en un artículo a veces son diagramas, a veces son gráficas o Ah, ok, pero mapas. si es ese tipo de figura. Ok, Sí, o sea, perfecto. es Ok. un diagrama que Ajá. puede ser desde una gráfica estadística Ujú. o cualquier composición que usted considera, digamos, que es la que está construyendo y que si usted, digamos, publica esa gráfica, ya se sabe todo lo de su trabajo. Ok, perfecto. Es que no estaba segura si se refería a ese concepto de figura o a otro concepto. Ok, no, listo, gracias. Ok, súper. Está bien. Francisco, ¿a usted cómo le va? Me va bien, ya tengo casi listo que todo esto que ha mencionado, yo estoy trabajándolo con un estadístico que me está apoyando en todo esto, entonces sí he logrado ya ir definiendo estos puntos. Ok. Está bien, entonces, más bien los dejo aquí para que trabajen en esas diapositivas y nos veríamos el próximo miércoles. Ya digamos, empieza a ser como un ensayo de la presentación final. Entonces, lo que les recomiendo es que vayan trabajando las diapositivas y todo como si fuera la presentación final. Y ahí ya les va quedando el trabajo. Entonces, repito, recuerden el título de la investigación y la pregunta de investigación, definición de los objetivos del estudio y cómo se corresponden en un plan de análisis que va esto en una sección de métodos. Y con respecto a los resultados, cualquier prueba o análisis que ustedes hayan realizado o descripción de la muestra que tienen hasta el momento. ¿Estamos? Sí, Bueno, que tengan una excelente noche y gracias por venir a la clase y estoy para servirles. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. buenas noches. Gracias.